Hola a todos. Hoy nos vamos a ocupar de un tema que me tiene en especial estima, en el sentido de que es un tema realmente que nos dibuja el panorama de la sociedad actual con una nitidez brutal, si lo sabemos leer. El caso de Luigi Maggione, este nieto o bisnieto de inmigrantes sicilianos en América, eh, es el caso arquetipo realmente de los tiempos que estamos viviendo, y al mismo tiempo es un caso arquetipo también de que nada ha cambiado desde al menos 400 años para acá, ¿no? Sí, se podría cifrar en casi 400 años ya. Desde la Revolución Francesa para aquí, nada cambia, ¿no? O sea, el perfil del verdadero revolucionario, pues es que la gente se confunde, y a mí me ha hecho mucha gracia sobre todo un vídeo que iremos analizando poco a poco, como hago siempre, así, dejando hablar un poquito el del vídeo, un tal Rudy, ¿cómo se llama este chico? Es un hijo de la inmigración, en este caso latinoamericana, de Estados Unidos. Un tal Rudy García o Rudy algo así, ya os lo diré con más precisión luego. Bueno, es un youtuber de los tantos que hay, pero este me ha hecho especial gracia porque de una forma o de otra se nota también el choque de inmigrantes en Estados Unidos. Hay como las diferentes capas, ¿no?, de inmigración también se dibujan muy bien en este vídeo, porque ves como el tipo, que es probablemente un chico que ha nacido en Estados Unidos ya, pero es de primera inmigración, es decir, ya es de primera generación, cuando Luigi Maggione es un chico de cuarta o de quinta generación probablemente, o tercera, como poco. Veis las diferencias de integración, muchas diferencias, ¿no?, que se dibujan ahí en este vídeo, y me ha hecho mucha gracia. El caso de Luigi Maggione tiene todas las aristas que a mí me encantan, ¿no?, porque reúnen realmente una cantidad de información sobre la sociedad actual, sobre la sociedad americana en particular, evidentemente, brutal, ¿no? Es el famoso asesinato que ha habido hace unos días, probablemente muchos de vosotros lo habéis visto en las noticias. Por ejemplo, en El País hay un artículo bastante bueno que me he leído entero. El titular reza así, ¿no? Es de ayer, Lo digo por si os da por buscarlo, es de ayer. Hoy estoy grabando hoy día 11, es de ayer día 10. Luigi Maggione, un informático brillante, miembro de una próspera familia, así es el sospechoso de matar al ejecutivo de United Healthcare. Creo que lo he pronunciado más o menos bien. El detenido dejó de comunicarse con familiares y amigos hace 6 meses tras sufrir un dolor de espalda. Esta compañía es una compañía de seguros médicos. Ya sabéis que en Estados Unidos la seguridad social como tal, como en España o como en Francia, no hay, pero tienen seguros médicos privados, que es lo que realmente funciona ahí. Y evidentemente, como es sanidad privada total, pues hay unos abusos brutales, ¿no?, por parte de las compañías a sus clientes. Todo tipo de abusos, limitaciones de edad, etcétera, que hacen la vida de los americanos muy complicada en cuanto a salud, ¿no? O eres realmente rico, o tienes realmente mucho dinero, y tu trabajo te proporciona un gran ingreso, o lo pasas mal, ¿no? Lo pasas realmente mal, ¿no? Y él pues ha asesinado a Brian Thompson, que era el típico ejecutivo americano que está en la cima de la sociedad, el tiburón. No era el directivo principal, no era el jefe, pero sí que era un gran directivo, uno de los 4 más importantes, creo recordar que ponía en el artículo, de 50 años de edad, padre de 2 hijos, ¿no? Y realmente su cara y su nombre y todo salía cuando tú entrabas en la compañía y buceabas un poquito por la página web, pues podías ver su nombre y el de otros 3 directivos, altos directivos, su nombre, su apellido, su función en la empresa, y probablemente incluso cuando iban a reunirse, etcétera, ¿no? Y el chico este, que era muy bueno en informática precisamente, y además era un gran estudiante y había sacado carrera de informático, creo,
evidentemente no le costaría mucho seguir los pasos a través de la red del tal Thompson. Y así pudo cazarlo en Nueva York justo antes de entrar en un hotel donde iba a dar una conferencia. Y lo mató de 3 tiros, 3 disparos con una pistola de estas de impresa en 3D, lo cual da una idea de lo sofisticado que es el tipo y de los muchos conocimientos técnicos que tiene, ¿no? El Maggione, dice así el artículo del País, era un lector voraz que en Goodreads listó los casi 300 libros que había leído o quería leer, aunque su lectura probablemente la aprovechara poco, o más bien se le indigestara. El País siempre haciendo artículos dirigidos a que el lector no piense por sí mismo, sino que piense lo que el periódico quiere que piense, ¿no? Como una bomber que tuvo en jaque a las fuerzas del orden durante 2 décadas. Mangione ha sido saludado por los internautas como un justiciero libertario, pero su libertarismo, que en Estados Unidos se alinea con frecuencia a la derecha, eso lo dice el del artículo. Pero bueno, en fin, claro, siempre que hay un asesino blanco que mata además a otro blanco y que hay un asesinato, digamos, en las altas esferas de la sociedad o que no encaja en el perfil que a ellos les gusta, siempre es un asesino de extrema derecha, la extrema derecha muy mala, Franco, Pantano, etcétera, etcétera. Pero en realidad, más bien, si eso hubiera ocurrido en Europa, el tal Maggione tiene todo el perfil precisamente de una Montero, de un Iglesias, es decir, el típico perfil del universitario de izquierdas, con ideas de izquierdas, y que mata justamente mata a un pez gordo de la derecha. Quiero decir, o sea, es todo lo contrario de lo que dice el periódico. Tenía más de patología que de doctrina, claro, ya es un loco, no encaja en los parámetros que ellos les gusta. Entonces está loco. No de otra manera se explica el inquietante vídeo, tal. Bueno, para que veáis, ¿no? O sea, quiero decir, es que si lees periódicos aquí en España, son tan sectarios y tan... o sea, que es casi imposible aquí en España tener una noticia sana, sin que no esté dirigida a comerte la olla y... O sea, no hay manera de leer una noticia neutra que simplemente te dé una noticia de lo que ha pasado y que tú pienses por ti mismo lo que quieras. No, o sea, según el periódico que leas, te va a dirigir hacia un lado, hacia otro. Y siempre es la guerra civil, siempre es Franco, o siempre son los comunistas muy malos, siempre es... si lees los del otro lado, siempre te van a pintar... seguro que lo pintan como una especie de anarquista... judeo-masónico, mundialista, George Soros, siempre están con lo mismo, pederasta también ya, ¿por qué no? Siempre están con la pederastia, los de la extrema derecha. Bueno, últimamente los de la extrema izquierda también, no sé qué pasa con la pederastia, todo el mundo tiene que ser pederasta, se ve que es lo máximo, digamos, que se puede insultar hoy en día a alguien. Y entonces siempre están buscando cosas de estas para ya crucificar. O sea, si te dicen pederasta, ya está, ya para siempre, ya no vales para nada, ya eres una persona apartada de la sociedad. No sé, es algo así, una obsesión con la pederastia que hay hoy en día. Entonces también el Luigi Maggione un chaval de 26 años, probablemente un ligón. De hecho lo descubrieron por ligón, porque intentó ligar con la recepcionista del hotel donde se alojaba. Pues probablemente también le colgarán el San Benito de pederastia, yo sé, de cuando tenía 20 años violó a una chica de 12 y cosas por el estilo, me imagino. Solo le falta esto, quiero decir, porque ya lo han crucificado por todos lados. A ver, aparte de esto, vamos a escuchar a ese chico, el tal Rudy, porque realmente está gracioso el Rudy. Porque es la otra cara de la moneda, ¿no? Ahora os lo explicaré, es que prefiero que escuchéis y ahora voy a dar mi tesis completa, pero estoy ahora como tonteando con la tesis y haciendo como así y tal, pero ya iremos al grano. A ver, vamos allá, vamos a escuchar, los más viejos del lugar ya sabéis cómo funciona, escuchamos un trocito y luego voy comentando. O sea, el tipo dominicano no es, de eso podemos estar seguros. Luigi Maggione, de 26 años, está detenido sin fianza en Pensilvania mientras la policía sospecha que él es el tirador que mató al director general de United Healthcare, Ryan Thompson, a plena luz del día, fuera de un
Lo bueno, aquí lo que me ha hecho gracia en ese trozo es que el tío deja bien claro que dominicano no es, ¿no? O sea, él no sé de qué origen es, no lo he investigado. Rudy López, por cierto, se llama el chico. Por si queréis visitar su canal o lo que sea. No es un gran canal para ser de Estados Unidos, porque claro, en Estados Unidos si eres un gran canal fácilmente te vas al millón o a centenares de miles y tal. Es más fácil que en España lograr esas cifras. Claro, tienes todo el habla inglesa, imagínate, o sea, tienes más de medio mundo que puede escucharte. Sin embargo, en España pues tenemos muchísimos oyentes potenciales también, si cuentas Sudamérica. Pero un poco veo que es complicado que un español entre en Sudamérica y que un sudamericano entre en España, digamos, con mucha aceptación, ¿eh? Los hay, a ver, los hay. El Ibai por ejemplo, también está en Sudamérica, ¿no? Si no es imposible que tengan a tantos oyentes solo en España. Pero me refiero que no es lo común, no es lo normal. Normalmente te nutres de españoles y poco más. Y los americanos se nutren de los americanos, de los canadienses, se pueden nutrir de todo Asia, porque Asia normalmente se habla mucho inglés, se pueden nutrir de Australia, se pueden nutrir de muchísimos sitios. Y entonces, claro, evidentemente un canal americano puede, si realmente tiene éxito, puede tener millones de oyentes bastante rápido, ¿no? Y sin embargo, Rudy López ese tiene apenas 47.000, lo cual es una cifra muy modesta para lo que es YouTube. Americano. El tema de aquí en España sería todo un éxito, claro, evidentemente, 47.000 suscriptores en España ya es un canal de éxito, de bastante éxito, no de gran éxito. Cerrando paréntesis, que se me va siempre la cabeza, pero mis más viejos oyentes me perdonaréis y sabéis que vale la pena escuchar hasta el final, porque normalmente al final siempre sale la sustancia. Pues lo primero esto, o sea, el dominicano, claro, porque él es de primera generación probablemente, y claro, ya sabéis que la migración reciente siempre es pobre y viene a hacer a un poco lo que sea, a trabajar a donde sea, y quería dejar bien claro, porque claro, normalmente la delincuencia, por regla general, como pasa aquí en España, con otras nacionalidades, que sabéis todos a quién me refiero, la emigración más reciente son las que más delinque, porque claro, vienen de sustrato más bajo, ¿no? Entonces, él ha dejado bien claro que es de origen italiano, porque ahora mismo los italianos en Estados Unidos, como son de la inmigración, sobre todo de años 20 y 30 del siglo pasado, del siglo XX, llevan más de 100 años ahí, y evidentemente los nietos y los bisnietos de esta inmigración, normalmente ya, casi todos, están muy bien instalados, ¿no? Hay que subrayar en el caso de Luigi Maggione, que es de inmigración siciliana, que es la que más fue a Estados Unidos de todas formas, o sea que no es difícil ser siciliano en Estados Unidos, o eres de origen siciliano o eres de origen napolitano cuando eres de origen italiano, ¿no? Es casi en el 80% de los casos. Luego puede haber del norte de Italia, puede haber de todas partes de Italia, porque Italia siempre ha sido un país a lo largo y ancho del siglo XX y muchos siglos anteriores también, pero sobre todo el siglo XX, un país emisor de gente, ¿no? Más que receptor. Así que, evidentemente, y Estados Unidos era un sitio predilecto para los italianos. O sea, ser italiano del sur y inmigrante en Estados Unidos es lo normal, y en el resto del mundo también, porque siempre es el sur de Italia normalmente quien ha aportado más inmigración, ¿no? No tanto el norte, evidentemente, más industrioso, donde hay más trabajo, más rico, etcétera. Así que realmente ese chico lo subraya para como diciendo, para una vez no es un sudamericano, no es un latino el que ha cometido el crimen, sino que ha subrayado que es un italiano, Luigi Maggione, como para decir, es de los inmigrantes ricos, ¿no? De los pijos. Vamos a otro corte que también es bastante divertido, porque el chico, claro, no sale de su asombro como un inmigrante de los buenos, de los blancos, porque también hay mucho racismo en Estados Unidos y en Sudamérica también. Ya sabéis que entre ellos mismos el tono de la piel, cuando más blanco mejor, cuando más oscuro peor. Sobre todo ellos, justamente los latinoamericanos, son los que más racistas en el tema de colores de piel, porque entre ellos se dividen según el color de su piel. Es así de triste, pero es así. Es una realidad, hay que contarla tal y como es. Vamos a ver, sigamos. En la cara, ustedes lo pueden ver ahí, muchacho tan joven, Dios mío, pero ¿qué fue lo que te me hicieron? Dios mío, o sea, yo entiendo que tú puedas tener ciertos problemas con cómo las cosas se manejan, pero wow, ¿quién te
radicalizó de esa manera. Y como dice Luigi Mangione, claro, él no sale de su asombro, ¿no? De que realmente un chico blanco, un chico que realmente, digamos, proviene de una familia acomodada, etcétera, ¿cómo puede ser que tire su vida a la basura de esa manera, ¿no? Casi por nada, ¿no? Según los criterios de un inmigrante de primera generación latinoamericano, ¿no? Claro, él no se da cuenta que todas las revoluciones justamente las hacen esta gente. Desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, todos los revolucionarios provienen de familias acomodadas y de familias bien. Que justamente por culpa de su nivel intelectual y de sus lecturas y de la universidad y de según qué profesores se cruzan por su vida, etcétera, se van radicalizando y se van, van despertándose y van identificando que son realmente unos privilegiados comparado al resto de la población, cogen conciencia, digamos, de su privilegio, tanto de raza como de posición social, etcétera, y se revuelven contra ella. Se revuelven contra ella y quieren ser justos, y quieren hacer justicia, y quieren que, de alguna forma, los pobres, los que ellos identifican como los pobres, la gente del pueblo, al cual ellos no pertenecen, porque son ya burgueses normalmente, tampoco son de clase alta, nunca una persona de clase muy, muy alta se va a revolucionar, ni ningún hijo de ellos, Es esa capa intermedia que puede tener mucho dinero, pero que provienen de alguna forma del pueblo, al menos en origen, aunque sean 4 o 5 generaciones para atrás, ¿no? Como le pasa a este chico, ¿no? Provienen de gente que ha venido con una mano adelante, una mano atrás, que ha emigrado normalmente a otro sitio, o provienen de gente del mismo país, pero que por fin una generación tuvo la feliz idea, yo qué sé, de crear turrones, y ahora eres hijo de un imperio de turrones, pero el primer turronero que tuviste de familiar era pues una persona súper humilde que provenía del pueblo, ¿no? Son gente que tiene conciencia de clase, digamos, o la adquieren, porque de alguna forma provienen de la clase baja, ¿no? De la clase obrera. Lo que pasa es que ya no lo son, ya pertenecen a la élite, o van perteneciendo a la élite, su familia y ellos, pero se revuelven contra esa idea, quieren volver al origen, de alguna forma, ¿no? Quieren volver a sentirse del pueblo. Fidel Castro es un claro ejemplo, sin ir más lejos. El Che Guevara también, es decir, ambos provenían de familias acomodadas, uno una familia de médicos, en el caso de Che Guevara, y en el caso de Fidel Castro era una familia de migrantes gallegos que ya se habían instalado en Cuba y ya tenían éxito como empresario español blanco llegado a Cuba. Así que realmente siempre es lo mismo, siempre es el mismo esquema. Entonces, el Luigi Mangione, él no se da cuenta, probablemente porque le falta formación aún, proviene justamente, es que una persona que tira su vida para matar a un gran empresario en nombre del pueblo, en nombre de los abusos que cometen las grandes empresas, las grandes corporaciones, en ese caso, en la vida moderna que vivimos hoy en día, contra el pueblo, antiguamente eran los nobles, etcétera, y los grandes terratenientes, los que abusaban del pueblo, claro, siempre provienen de ahí. O sea, es decir, en la Revolución Francesa es lo mismo. El Voltaire, toda esta gente eran hijos de condecitos, de duquecitos, etcétera, que un buen día cogieron conciencia de clase y jugaron a favor del pueblo, ¿no? De la revolución, etcétera, y de derrocar a su propia procedencia, ¿no? Que eran probablemente familias de burgueses ennoblecidos, con título nobiliario, pero de burgueses probablemente, y o sea, de gente que viene del burgo, de la ciudad, del pueblo, de alguna forma, y que se enriquece por X por B, y además en aquella época se adquiría un título noble y unas tierras, ¿no? Normalmente en recompensa el rey a gente que había hecho méritos, bien sea en guerras, bien sea en un invento, bien sea lo que fuera. Les ennoblecían automáticamente y su familia, para el resto de los tiempos, eran nobles y ya no les hacía falta trabajar, vivían de rentas de las tierras que les había cedido el rey, etcétera, etcétera, ¿no? Así que hoy en día esto lo ha reemplazado por las grandes corporaciones, puede ser hijo y nieto de gente que está en grandes corporaciones, inmensas corporaciones,
Y esos son la élite de hoy en día, ¿no? La élite de hoy en día, que también remane en Europa todavía una élite de la nobleza antigua, también, que nunca se la cargaron del todo la revolución en ningún sitio de Europa. Pero lo más normal es ser ya, digamos, pues eso, aunque provengas de familias de élite antigua, ya pertenecer a una gran corporación o a grandes grupos bursátiles, etcétera, etcétera, y mover dinero a lo bestia, ¿no? Y pertenecer a la élite, haberte educado ya en sitios súper elitistas y tal y cual. Y esta gente, evidentemente, de ahí no proviene la revolución, pero de los intermedios sí, de la capa justo por debajo sí, porque normalmente, como he explicado antes, ocurre todo ese tipo de cosas. Y el Luigi Mangione, evidentemente, que es hijo de este fenómeno, claramente. Ningún hijo de dominicano, ninguna persona de primera generación se va a jugar la vida, se va a jugar su comodidad, su vida, su progreso, su familia, etcétera, por matar a un gran corporativista y con esas ideas tan nobles, ¿no? Y a cambio de nada, es decir, a cambio de ni siquiera de cobrar como sicario, es decir, esto jamás lo harían, no cabe en la cabeza de un chaval de esta inmigración. Además, yo añadiría que eso va a ser muy duro de escuchar y muy fuerte, pero es que es así, lo tengo analizado así y casi siempre acierto en ese tipo de cosas. Porque como yo provengo de la inmigración, los más viejos del lugar ya me conocéis, es que tengo más que analizado todo esto y ya tengo una edad, unas lecturas, un pozo, ¿no? Además, yo añadiría una cosa. Las revoluciones y gente tan noble como este muchacho, que ha hecho un acto de valentía absurda, una locura, pero noble, al fin y al cabo, un asesino, un asesinato, no lo estoy ni muchísimo menos halagando ni diciendo que está bien lo que ha hecho, ni muchísimo menos, pero me refiero que es un acto noble en el aspecto de que él ha sacrificado su vida, da su vida por una causa noble, una causa que él considera noble y que una causa, digamos, mayor, vamos a dejarlo ahí, más que noble, porque si no a lo mejor me censuran esto por decir, porque se creen que lo estoy halagando, no, por una causa mayor a él, hace un sacrificio, el sacrificio más fuerte que puede hacer una persona después de dar su vida físicamente por la causa, que es, pues eso, cometer una barbaridad donde sabes que al final o te van a ejecutar en el mismo momento que cometes la barbaridad o te van a atrapar, seguro, 100%, ¿no? Y más si lo haces en Nueva York, lleno de cámaras, etcétera. El caso es que, digamos, ese tipo de activistas, como el Unabomber, de hecho, provenía también, era un científico, también tenía un montón de títulos universitarios y por lo tanto de buena familia, porque en Estados Unidos es casi imposible, si no eres de buena familia o de una familia que tiene mucho dinero, me refiero, ya no digo elitistas, incluso burgueses, que tengan, o sea, gente aburguesada. Tus padres tienen que estar un poco aburguesados, si no, tú no estudias. Quiero decir, si no, o si no, sí, puedes llegar a estudiar, pero endeudándote de por vida prácticamente, con préstamos, etcétera, ¿no? Con bolsas universitarias y todo ese tipo de cosas, pero que luego cuesta mucho arrancar en la vida, porque primero tienes que saldar la deuda del préstamo universitario y luego empezar con tu vida. Por lo tanto, es muy complicado. Sin embargo, si eres hijo de papá y mamá, pues es mucho más fácil, ¿no? Y para eso tiene que ser ya una familia con cierto dinero, ¿no? El caso es que, digamos, que evidentemente que ese tipo de perfil siempre se van a dar, y lo siento mucho, no es racismo ni es tal, pero es que es verdad, normalmente se van a dar en ese tipo de perfil. Y precisamente el italiano y el español son gente con muchos ideales, y no me extraña que sea de origen italiano, además, ese chico, no me extraña para nada. Es decir, yo veo muy difícil que un día un latinoamericano, incluso de los muy integrados de cuarta generación, haga un acto así. Porque tienen mucho más integrado siempre la cosa del beneficio. Es decir, riesgo-beneficio. Si no hay un beneficio en matar o en hacer un acto delictivo o un acto así tan potente, no se meten. No está en la cultura latinoamericana en meterse gratuitamente en una causa. No sé cómo decirte, ¿no? Luego me diré, sí, pero Che Guevara y el otro, ¿qué? Bueno, Fidel Castro acabó siendo dictador durante 50 años de Cuba. O sea, quiero decir, no fue gratis su aportación, ¿vale? Y no olvidéis que, de todas formas, tanto Che Guevara como Fidel Castro provienen de la inmigración española, de una forma o de otra. O sea, quiero decir
eran de la emigración europea, ¿vale? O sea, blancos, más blancos, imposible casi, ¿no? En el caso del Che Guevara quizás hay un poquito más de mezcla, pero Fidel Castro es de línea directa de gallegos, quiero decir. O sea, otra vez encontramos el componente español en este caso, ¿no? Y es así, ¿eh? Y me temo que en África, me temo que es lo mismo, ¿eh? Lo mismo que en Latinoamérica. O sea, es muy difícil que un africano haga algo gratis. El africano, a la diferencia del latinoamericano, te lo va a hacer por religión. En todo caso, sacrificios grandísimos pues, en nombre de Dios, de la religión. Pero detrás de él, el que manipula a esta gente, son gente que siempre quiere algo. Es decir, es muy difícil que lo hagan, que una persona que proviene de una familia acomodada, tal y cual, de repente va a dar su vida por los pobres. O sea, por un ideal, que se supone que es un ideal de salvar a los pobres, de hacer que mejore la vida de los pobres. Es muy, yo lo veo súper complicado. O sea, no recuerdo ningún caso de un africano o de un latinoamericano de verdad, de proveniencia racial de ahí, que no tenga una mezcla europea, de alguna forma, que haga a un acto así para tan desinteresado, ¿no? En los asiáticos, sí, ¿ves? En los asiáticos sí que puede ser, porque el budismo, si es que son budistas, les puede llevar a un acto así de bondad universal, digamos, ¿no? Pero si no provienes de ese tipo de regiones, es muy complicado que te encuentres a alguien que haga un acto de bondad universal, aunque sea a través de un acto malévolo, como puede ser el asesinato de otra persona, ¿no? Pero que se sacrifique de esa manera por un acto de bondad universal, lo veo complicado. Igual se me escapan casos, pero lo veo complicado. En todo caso, en la inmigración de ese tipo de gente en Europa o en Estados Unidos, lo veo casi imposible. Igual me equivoco, porque dentro de 3 o 4 generaciones veremos una persona claramente de origen latinoamericana o claramente de origen africana, tanto del norte como del... Muy bien, como iba diciendo, lo veo complicado, pero bueno, igual dentro de unas generaciones me sorprende alguno de estos, ¿eh? Yo no digo que no. De hecho es posible, es probable, porque adquirirán la cultura de aquí, ¿no? Que está muy impregnada desde la Revolución Francesa de este heroísmo, ¿no? De alguna forma, de intentar siempre mejorar la sociedad, hacerla más justa, más igualitaria, etcétera, 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 ¿no? Es una cosa muy europea, me refiero, muy de nuestra cultura. No lo digo porque no es nada racista lo que digo, ni nada supremacista, ni nada por el estilo, no os equivoquéis, porque yo me refiero que es algo cultural. O sea, quiero decir, la cultura del latinoamericano típico, ni la cultura del africano típico, no da, porque no han tenido Revolución Francesa, ¿vale? No da para ese tipo de mentalidad, ya está. No es una cosa que yo lo diga de forma... que quede muy claro esto, ¿no? No es para nada racial, que les crea incapaz, ni nada. De hecho, no me sorprenderá, de hecho, lo digo claramente, que dentro de unas generaciones... alguien de origen africano o alguien de origen latinoamericano, claramente, tanto en Europa como en América, haga actos de ese tipo o pertenezca a organizaciones de ese tipo, etcétera, ¿no? Pero tienen que pasar, yo creo que generaciones, y tienen que educarse aquí y aceptar ser de aquí, totalmente, ¿no? Y entonces sí que uno puede ser con esa mentalidad europea que es tan peculiar, ¿no? A Europa y que ha calado tanto sobre todo en Francia, Italia y España, que tampoco es casualidad que sea aquí y no en otras partes, porque somos los más romanos, los que fuimos más romanizados y los que integramos más la romanitud en nosotros, ¿no? Los ingleses, los alemanes, los de norte de Europa, los del este de Europa tienen, a pesar de ser europeos, tienen otro tipo de cultura, ¿no? La Revolución Francesa no les tocó tan a fondo porque tampoco fueron tan romanos como nosotros. Entonces, claro, es que hay que ser romano y de cultura greco-romana y de cultura judeo-cristiana, claramente, para poder adquirir ese tipo de mentalidad. Y donde más claro se ha dado toda esa combinación que acabo de mencionar es claramente en Francia, Italia, España, en menor medida Portugal, ¿vale? Pero realmente luego los demás países han tenido otros derroteros, digamos, ¿no? Han tenido otros derroteros distintos, se han metido por otras y tienen distintos orígenes culturales a este pequeño media luna que confiere, pues eso, Italia, Francia, España y Portugal, que es donde realmente Italia, porque es realmente donde proviene Roma, evidentemente. Y ya no incluyo Grecia, porque Grecia lo fue, es nuestro origen, pero ya no lo es. Grecia hoy en día yo la he visitado y lo veo como más
en el arco turco. O sea, es como ya una cultura más oriental, ¿no? Es más de Oriente Medio casi. O sea, tienen una cultura que se parece más a Oriente Medio que a Europa actualmente, ¿no? Lo siento mucho por los griegos que me oigan y que dirán, no. Y tal y cual, ¿no? Lo siento, es así. Quiero decir, hoy en día Grecia se parece más a Turquía que a Europa, en muchos aspectos, ¿no? Sin menospreciar Turquía y su cultura, cuidado, ¿eh? Vamos a otro corte. Estatal. Pero Dios mío, un niño mimado de papá y mamá. No me vengan a mí a decir. Yo no voy a dar opiniones sobre cuál es su denominación, por quién vos. ¿Ves? O sea, está flipado, está alucinado porque no entiende como un niño de papá y mamá, como dice él, un niño pijo, pues ha podido hacer tirar su vida por la borda, ¿no? De esa manera, ¿no? En vez de seguir disfrutando en Hawái y tal, como se sale en la foto, ¿no? Y deje seguir disfrutando de su vida, ¿no? No lo entiende, claro, no le cabe en la cabeza, en su cultura no le da para o sea, él podrá entender mucho más un rapero, una persona que mata a otro por el control de la calle, esto lo puede entender, porque hay beneficio, no sé, hay como, es utilitario, ¿no? La acción tiene una utilidad, ¿no? De conquista, de poder, claro, pero claro, este acto gratuito, ¿a qué viene, no? O sea, ¿qué me estás contando, no? Ese acto gratuito ahí. A ver, vamos ahí al tema, tal. Ahí, De vamos. estudiantes de Ivy League, o sea, de escuelas muy prominentes. Es riquito, es un riquito, ahí está. El muchacho también dio un discurso en el 2016 cuando se graduaba de la secundaria, era valedictorian, no sé cómo se dice esa palabra, pero quiere decir que el niño era un muchacho buen estudiante, que está sigue flipando con él, ¿no? Sigue flipando con su recorrido vital y tal. O sea, claro, es una escuela, digamos, ya de pago. O sea, desde la secundaria lleva escuela de pago ya el chaval. O sea, imagínate, ¿no? Y ahora sí que hace una reflexión muy interesante que sí que quiero que escuchéis, porque eso sí que da que pensar y dará probablemente para analizar un segundo vídeo, ¿no? Es probable, porque realmente ahí sí que hace una reflexión el tal Rudy que me gusta. Y es realmente porque ahí sí que da que pensar y que da para estudiar el tema. Healthcare después de 5 minutos de ser arrestado, que sobre este asesino que casi inició una guerra civil hace 4 meses. Están hablando de el sujeto que trató de matar a Donald J. Trump. Es increíble, borraron todo, lo desaparecieron. Un muchacho rarísimo, mientras que este muchacho, que por todas las medidas es mucho más inteligente y supuestamente dejó todos los rastros del mundo. Muy interesante lo que dice Megyn Kelly en respuesta a este post cuando estaba jovencito dando aquel discurso en la secundaria. Dice, suena totalmente... Eso me gusta, porque es verdad que el jovencito este que intentó matar a Trump, que le rozó la oreja, no sé si os acordáis del tema, esto tanto las principales noticieros, los principales periódicos, lo que serían todos los medios mainstream, han olvidado ese tema con una facilidad brutal, ¿no? O sea, se ha aparcado, ya se sabe que era un muchacho trastornado, tal, ¡bang! Fuera. Se aparta rápido, ¿no? Y sin embargo, este tema está coleando mucho y se sabe todo del chico, ¿no? Todo, absolutamente todo, ¿no? Hasta su marca de calzoncillos, ¿no? Pero claro, da para una reflexión más profunda que probablemente igual lo haré en otro vídeo, pero la pequeña pincelada que yo doy en lo que se extraña a él, que se sepa tanto de él, hombre, es que es normal, es un chico que proviene de familia bien, es un chico bien, que tenía un montón de redes sociales abiertas, que tenía un montón de amigos, que una familia de verdad, típica familia italiana, unida, etcétera. Y claro, ese tío tenía un rastro, o sea, su vida había dejado un rastro brutal. Sin embargo, la vida del otro, el típico blanco loser, que proviene de una familia loser, desestructurada, como casi todas las familias blancas americanas que pertenecen a los perdedores, digamos, ¿no? de Estados Unidos. Y las familias anglosajonas, además, o de origen anglosajón, que son todas así, ¿no? Normalmente casi todas están divorciados, recasados, en fin, unas familias que es muy difícil de seguir el rastro, porque son familias ya desestructuradas, totalmente, que no tienen una conciencia de familia, digamos,
típica, digamos, como puede ser una italiana, una francesa en menor medida, por eso, y una española sobre todo, ¿no? O una portuguesa, incluso me atrevería a decir, ¿no? No es una familia latina, europea, normal, entonces, claro, normalmente es más complicado que dejes rastro, ¿no? Y él ha dejado rastro incluso cuando lo han apresado, porque es que justamente es que hay que entender que es un terrorista, digamos, que quiere dejar justamente un mensaje. Es decir, él su acto es un mensaje, no es un acto de locura, es un acto que es totalmente cuerdo, racional y con un mensaje muy claro, y por eso incluso cuando la apresan va con una carta, va todavía con la pistola, va todavía porque no es que, o sea, claro, no es un sicario, no sé cómo decirte, no es un sicario ni es un terrorista islámico, no sé, o sea, no es una persona que hace un acto ni de fe, ni un acto, o sea, no está pensando en el dinero cuando comete su acto. Está pensando justamente en todo lo contrario, que él hace un acto para el bien de la humanidad, ¿vale? Un acto superior, ¿vale? Racional, laico, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, digamos que es normal que tanto el Una Bomber, todos esos perfiles así de gente, no les importa ni que los apresen, ni cuando los apresan no les importa que haya pruebas, porque quieren que los condenen. De hecho, su vida la han sacrificado para una causa. Por lo tanto, les da absolutamente igual que haya pruebas, les da absolutamente igual que haya precisamente al revés, casi, ¿no? O sea, lo que quieren es que haya pruebas, lo que quieren es que quede constancia de por qué la han hecho y cómo la han hecho, incluso, les da igual, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que es un tema súper interesante, ¿no? Que nos ha abierto unas vetas muy interesantes de reflexión. Como siempre, os invito a dejar comentarios, aunque sean de crítica. Ya sabéis que normalmente cuando son educadas y las encuentro constructivas, las contesto siempre. Así que os invito a esto y nada. Un saludo a todos, cuidaros mucho como digo siempre y hasta la próxima. Chao, chao.